Buenos días, ¿qué tal, hermanas? Mi nombre es Mónica Palpa, soy misionera, nací en Buenos Aires, pero en este tiempo estoy sirviendo al Señor en Garza, Santiago del Estero. Bueno, hoy quiero compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón hace un tiempo y que, si bien es conocido el tema, me parece muy bien recordarlo en estos tiempos, ¿sí? Bueno, antes que nada, primero quiero preguntarte, em, ¿qué es la Biblia para vos? Y la otra pregunta, ¿qué lugar o qué grado de importancia le estás dando hoy a la Biblia en tu vida? Cuando hacemos esta pregunta a los niñitos de la escuela dominical, lo primero que se les viene a la mente y lo que responden generalmente es la palabra de Dios. Son palabras tan sencillas, pero también tan ciertas, ¿verdad? Pero muchas veces no tomamos dimensión de esas palabras o no, no las pensamos realmente, que si la Biblia es la palabra de Dios, qué lugar debería ocupar en nuestra vida, qué importancia es para leerla continuamente. Por ejemplo, pensaba, si recibimos la carta de un presidente o una instrucción de un presidente o de alguien con un cargo público alto, ¿sí? Que pueda, no sé, cambiar nuestra situación de vida, económica, o de alguna manera, ¿no?, que nos afecte, vamos a leer minuciosamente esa carta, ¿verdad? Vamos a querer saber qué nos está diciendo. Bueno, en el plano espiritual, la palabra de Dios, la Biblia, tiene mucha importancia, mucha relevancia. Y a veces, muchas veces, la tenemos en un lugar y la verdad la abrimos poco en casa, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, me conformo un devocional, un texto en el celular, o quizá me excuso por la falta de tiempo, o digo, bueno, igual fui a la iglesia, algo escuché, o no sé, un audio. Y realmente la palabra de Dios es un libro que es importante y de suma importancia en nuestras vidas, ¿sí? Quizás si tienes un poquito más de conocimiento bíblico, en cuanto ya has hojeado las páginas o ya eres cristiano hace tiempo y has escuchado varios mensajes respecto de la palabra de Dios, sabes que la Biblia se la representa en la escritura, ¿no? Como varias cosas. Por ejemplo, la Biblia es la lámpara, ¿sí?, que guía nuestro camino, ¿verdad? También la Biblia es esa espada que penetra nuestra alma, ¿sí? La Biblia es el pan de vida, ¿sí? Todas estas figuras de la Biblia tienen su lugar en la Biblia, tienen su cita, ¿sí? Y están escritas ahí por algo. Yo mencioné 3, hay un montón, ¿sí? Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que es palabra de Dios, ¿sí? Mi propósito en este mensaje es cuestionar qué es la Biblia para mí, ¿sí? Y por qué también será que nos cuesta tanto leerla, conocerla y estudiarla. Voy a dar un ejemplo. Si yo elijo, no sé que tengo que estudiar una carrera, ¿sí?, porque tengo que trabajar y quiero hacer algo que me gusta. Entonces me voy a sentar y voy a estudiar, por ejemplo, enfermería, ¿sí? Y me va a llevar su tiempo, pero yo tengo que estudiar la teoría. ¿Para qué? Para ser una buena profesional, ¿verdad? Necesito esa información, ¿sí? Para luego rendir un examen, aprobar y que me den un título. ¿Y para qué? Para trabajar, ¿verdad? En el plano espiritual es lo mismo. Si yo quiero trabajar para el Señor, necesito capacitarme a través de su palabra, ¿sí? Necesito darme ese tiempo, hacerme ese tiempo, no solo para tener un devocional, sino para conocerla, para estudiarla, porque me capacita en el plano espiritual,
¿sí? Y claro que van a llegar las pruebas. Quizá Dios no nos da esas pruebas escritas, nos da unas pruebas en la vida misma, pero es lindo saber que salimos aprobados y para eso es necesario estar preparados a través de su palabra, ¿sí? Como decía, su palabra es esto que nos capacita, no para un trabajo secular, sino para un trabajo espiritual. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable con un propósito, y el mayor propósito para nosotras es que anunciemos, como dice en Primera Pedro, ¿sí? Que anunciemos estas verdades, ¿sí? Las verdades eternas que transforman el alma, así como nos ha pasado a nosotras. Si tienes una Biblia o en algún momento, sí, cuando quizás estás escuchando este audio y no estás con tu Biblia encima, pero te pido que en algún momento puedas buscar en Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Es un pasaje muy conocido, quizás lo sabes de memoria, ¿sí? Pero muy importante también. Y es digno de estudiarlo, digno de profundizarlo. Allí nos da una verdad categórica, ¿verdad? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Nos dice que toda la escritura, y se está refiriendo a toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora decimos, ¿cómo es que sabemos esto? La Biblia no se contradice, al contrario, se respalda con la misma Biblia, se interpreta con la misma Biblia, por eso es importante conocerla. Si no la conozco, voy a creer todo lo que me dicen respecto de la Biblia, de lo que es Dios y sus pensamientos, pero es necesario que yo misma tenga contacto con la palabra, con la Biblia, ¿sí? Jesús mismo dijo que la palabra, la Biblia, él mencionó, ¿sí? En Lucas 24:44, por ejemplo, él mismo respaldó las escrituras y mencionó que hablan de él. Dice en ese pasaje, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Jesús mismo dijo que esto que ya estaba el Antiguo Testamento, ¿sí? En ese tiempo los israelitas, los judíos, ya tenían el Antiguo Testamento, que es el mismo Antiguo Testamento que tenemos nosotros, solo que ellos no lo llaman Biblia, lo llaman de otra manera. Y bueno, dice que ya menciona y hablan de él, y se ha cumplido, porque Jesús lo dice cuando ya había resucitado, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar cuántas cosas se vienen cumpliendo de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? O quizás no nos damos cuenta porque no la estamos conociendo a la Biblia. Muchas de las cosas actuales nos muestran, ¿sí? Nos hacen ver, nos comprueban que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿sí? Si bien Jesús mencionó el Antiguo Testamento, después, si pueden, léanlo en Segunda Pedro, capítulo 2, 20 y 21, dice que los profetas fueron inspirados por Dios cuando escribieron, ¿sí?, la palabra. Y luego también en Segunda Pedro 3:16 dice que llama a los escritos de Pablo, que eran las epístolas, ¿sí? La llama como palabra de Dios, le da ese grado de autoridad como palabra de Dios, ¿sí? Una vez que se ha terminado de escribir el canon bíblico, es decir, todos los libros de la Biblia, ¿sí?, se ha completado la palabra de Dios. Y dice en su misma palabra que nadie puede agregar
ni quitar nada de lo que está escrito en la Biblia, porque es la palabra de Dios completa. Miren, chicas, los judíos, ¿sí?, estudiaban la parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Le dicen la Torá a los 5 primeros libros del Pentateuco de nosotras, ¿sí?, el que tenemos en nuestra misma Biblia. Y le decían el Tanaj a los 24 libros que tenemos, a 24 libros que hay en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos estudiaban y las mujeres les enseñaban a sus hijos. Esto era una sana costumbre en el pueblo de Israel. No era solo una costumbre, sino que era un mandamiento de Dios. Dios mismo le decía en Deuteronomio, les dice que les tenía que transmitir la ley de Dios a sus propios hijos. Y yo me ponía a pensar, si eso Dios mismo era un mandamiento para su pueblo terrenal, cuánto más para nosotras, cuánto más para sus hijas, ¿sí?, en cuanto al transmitir estas verdades a los niños, a nuestros hijos. Yo las invito a leer todo el capítulo 3 de Segunda Timoteo, ¿sí? Y van a ver como antes de llegar a esta parte, esta verdad, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Van a ver la importancia que tiene esa palabra. ¿Y quién se la hizo conocer a Timoteo? Su propia abuela y su propia madre, ¿sí? Miren qué importante, porque esa palabra que le hicieron conocer desde pequeño, le ayudó en el ministerio. El capítulo 3 empieza diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No sé si somos conscientes de esto, pero ya estamos en los postreros días. Y dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y ahí sigue mencionando una lista, pero lo que me llama la atención es el versículo 5 de 2 Timoteo 3, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no la escudriñamos, nos vamos a ir tras cualquier persona que nos hable de Dios, tras cualquier doctrina que nos hable de Dios, ¿sí? Aquí el cristianismo sobreabunda en esta parte del planeta, pero es demasiada la información y quizás nos hacemos la idea de un Dios que no es bíblico. Terminamos cayendo en el error del mundo mismo, porque cuando preguntas en la calle si creen en Dios, todos creen en Dios, pero ¿saben realmente lo que dice Dios? Ahora nosotras como hijas de Dios tenemos que tener esa verdad que nos atraviese, esa verdad que guíe nuestras vidas, pero debemos conocerla, darle la importancia que se merece. Yo les invito a hacerse estas preguntas. Realmente, ¿qué lugar está ocupando la palabra de Dios en mi vida? Y si yo la considero realmente que es la palabra de Dios, ¿en qué Dios estoy pensando cuando digo es su palabra? Miren, me sorprendía cuando empecé a estudiar este tema que en qué contexto está escrito. Dice en los postreros días. Qué importante es saber que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra útil viene del griego ofélimos, quiere decir provechoso, ventajoso. ¿Qué quiere decir? Que me va a dar una ganancia, es provechoso, es útil, me va a servir, ¿sí? La palabra de Dios, conocerla, ¿sí?, me va a servir en mi vida, es provechosa, ¿sí? Y ahí menciona 4 aspectos, ¿verdad? Menciona que es para enseñar. Cuando se refiere a enseñar,
se refiere a doctrina, a una instrucción, eso que les decía, esa información que necesito para capacitarme para un fin específico, ¿verdad? Pero también dice que es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es convencerme de mi error, pero no solamente que me refleja mi error, porque en realidad la palabra de Dios no es que solo la leo yo, sino que la palabra me lee a mí. Si yo tengo un error, si hay algo malo en mí, la palabra de Dios es ese espejo que me lo va a mostrar, ¿sí? Y me va a convencer del error, no porque me lo dicen los demás, sino porque Dios me lo está diciendo, ¿sí? Y no solo eso, sino que me muestra la verdad bíblica, me muestra cómo dice, cómo corregir, es útil para corregir, cómo enderezar lo torcido, cómo hacer, ¿sí? Una vez que conozco mi error, cómo hacer para revertirlo, para redimirlo, ¿sí? Y también la otra palabra es para instruir, que significa un entrenamiento, una corrección disciplinaria. Instruir. Es necesario que seamos instruidos en su palabra, que tengamos ese entrenamiento y esa disciplina, ¿verdad?, en conocerla. Muchas veces esa disciplina es la corrección que Dios pone, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás no estamos obrando como Él quiere y es necesario que intervenga Él, ¿sí? Pero si nosotros tenemos esa instrucción divina a través de su palabra, vamos a tomar decisiones sabias y no necias. En este aspecto te animo a leer, como te decía, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que dice, está el apóstol Pedro, ¿sí? Mencionando las epístolas de Pablo, ¿sí? Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de las epístolas de Pablo, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué está diciendo? Que en ese momento ya habían personas que torcían las escrituras, que las acomodaban a su manera, ¿sí? Por eso Él está llamando a que la conozcan, ¿sí? Está avalando las escrituras de Pablo, pero también está anunciando que hay otros que la quieren torcer, que esas verdades bíblicas las quieren torcer. Y pasa hoy muchas veces, ¿sí? Pasa hoy tanto en la iglesia como en mi vida personal. Tengo que tener cuidado. No todo mensaje va a venir de Dios, porque hay personas que los van a torcer a su conveniencia, ¿sí? Así que es necesario estar precavidas, es necesario estudiar la palabra de Dios. Para terminar, quiero leerles el pasaje de cómo termina 2 Timoteo, capítulo 3, conocido, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 17, que dice cuál es el objetivo, ¿sí?, de la palabra de Dios. Nos está diciendo para qué es útil, ¿no? Ya dijimos que es para enseñar, redarguir, ¿sí? Para corregir e instruir en justicia, pero hay un fin específico, que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando hablamos aquí de obra, se está refiriendo a esa obra eterna, esa obra perfecta, esa obra que de antemano Dios trazó para cada uno de sus hijos, ¿sí? Él tiene una obra, un trabajo para cada uno de sus hijos. Es necesario que nosotras nos nutramos de su palabra, que le demos el lugar que le corresponde a la palabra, para que seamos preparados, capacitados, ¿sí? En todo para esa buena obra. Muchas veces va a ser quizás esas pruebas que vamos a pasar, quizás esas tentaciones que vamos a evitar, o quizás esas personas a las que le tenemos que hablar. Para todo la palabra de Dios te va a capacitar. Yo te animo a que puedas darle el valor, la importancia que la palabra de Dios se merece. Todo va a depender a qué Dios te estás imaginando, ¿sí? Es ese Dios que te dice
que te plantea el mundo, ese Dios que solo se ocupa de vos, que va a estar con vos, que te va a dar felicidad y prosperidad? ¿O es ese Dios que te salvó, que te perdonó de tus pecados? Ese Dios que, aun cuando no lo merecíamos, Él lo dio todo por nosotras. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar de nuestro tiempo? ¿Cómo no le vamos a dar de nuestra vida para que Él obre en nosotras? ¿Sí? Nos debemos sentir dichosas y privilegiadas porque sin merecerlo nosotras, Él nos quiere utilizar. Y no porque seamos buenas, no, al contrario, porque está el Espíritu Santo en nosotras y es Él obrando en nosotras. Así que bueno, te animo, si en algo te sirvió estas palabras, para que las pongas en práctica. Te animo a orar, a reconocer delante de Dios si en algo estabas dejando las Escrituras y pedirle a Él que ponga en tu mente y en tu corazón ese deseo, ese anhelo, esa disciplina para escudriñar las Escrituras. Siempre nos van a hablar de Jesús, siempre nos van a mostrar su carácter, siempre nos van a dar las herramientas necesarias para vivir esta vida cristiana como hijos de luz, como dicen, santidad. ¿Sí? Te oro por tu vida, oro por tus decisiones, oro porque este año sea de mucho fruto para Dios. Muchas bendiciones, mi querida amiga, mi querida hermana.